Soy Óscar Laguna y soy organero, conservador y constructor de instrumentos que se encuentran habitualmente en iglesias, catedrales, pero también en conservatorios, auditorios o incluso en casas de particulares. Un problema que existe en este oficio es que no hay un cauce de formación reglado. Hoy día no hay una escuela de organería como hay una escuela de restauración o escuela de lutería o cosas que sí que existen de manera reglada, pero no, en España no existe un cauce de formación para este oficio. Se aprende como en la Edad Media de manera gremial, junto a un maestro, vas aprendiendo y luego te desarrollas profesionalmente. Esto, que por un lado está muy bien, y nos une en cierta medida con los constructores de estos órganos históricos, pero por otro lado no impide o posibilita que no se pueda confirmar la formación de alguien que vaya a intervenir en los órganos. No se puede ni siquiera hablar de intrusismo porque al no existir una formación reglada nadie es homologado para realizar este trabajo. Eso es un problema. Y es un problema también que al no existir una formación reglada, no existen jóvenes que se acerquen al oficio. Mira, el órgano aparece en el siglo III a.C. en la Alejandría Ptolomeica. Fue un griego llamado Ctesibius que desarrolla un instrumento quizás como reflejo, por un lado, del desarrollo tecnológico del momento, con la posibilidad de trabajar metales y realizar conducciones de metal, tubos de metal, y que ha permitido también el desarrollo desde la fontanería de conducciones de líquidos o otros instrumentos como las trompetas, y también del desarrollo científico del sonido, de las teorías de los armónicos. Y el órgano es un instrumento que permite muy fácilmente demostrar de manera empírica este desarrollo teórico, ¿no? Desde el siglo III está en continua evolución. Inicialmente se utilizaba en grandes espacios por su potencia y sonoridad, y está documentada su presencia, por ejemplo, en el circo romano, y es a partir del siglo IX cuando entra en la iglesia para el acompañamiento litúrgico. Es un instrumento que se ha adaptado muy bien para el acompañamiento del coro, del canto coral, y por otro lado también es un instrumento que se ha adaptado muy bien a las dimensiones del recinto que lo recoge. El órgano es un instrumento de viento. El viento se genera en unos fuelles. Antiguamente los fuelles se entonaban manualmente, había una persona o varias personas que tenían que generar el viento para el órgano. Ahora son motores ventiladores silenciosos eléctricos los que generan el viento. Se acumula en unos depósitos que además estabilizan el caudal de viento y la presión, y desde allí pasa al interior del instrumento. Hay una caja distribuidora que en inglés, por ejemplo, se llama caja de los vientos, y en castellano pues, es el secreto, porque una vez que está construido no se puede ver cómo está. Y es una caja donde se distribuye el viento que llega desde los fuelles, y la tecla mueve, la pulsación de la tecla mueve una válvula que permite el paso a los distintos tubos. Y es el viento el que hace vibrar unas lengüetas, o es el que hace vibrar la columna de aire para producir los sonidos. Las características sonoras del órgano, esencialmente, es que hace una disección de los armónicos que forman un sonido. Se ha descubierto desde el siglo XVIII que los sonidos están formados por distintos... un sonido simple no existe, sino que el sonido de los instrumentos está formado por distintos armónicos, que es lo que configura el timbre, y el órgano, de manera práctica, desde el siglo III a.C., lo que hacía era diferenciar
esos armónicos. La música en general ha formado parte muy importante del desarrollo litúrgico en la catedral, y el órgano precisamente es el instrumento que mejor se adapta para cumplir esa función litúrgica. En primer lugar, por sus dimensiones. El templo es enorme y el único instrumento que es capaz de llenar con su sonoridad un recinto tan grande es el órgano. Ni siquiera una orquesta y ya mucho menos instrumentos más pequeños son capaces de hacer el efecto que un gran órgano consigue. Pero además de los grandes órganos que vemos en la nave central, había otros instrumentos, existen otros instrumentos en las distintas capillas para las funciones litúrgicas que en esas capillas se realizan. Actualmente se conservan en la catedral, aparte de los dos grandes órganos del coro, 3 instrumentos en la capilla de San Enrique, en la capilla de Condestables, y un nuevo instrumento también en la capilla de Santa Tecla para el uso ordinario. Precisamente por su necesidad, por su uso regular, los instrumentos han ido, por un lado, desgastándose, lógicamente, pero también, por otro lado, era preciso actualizar a los cambios de modas musicales, de manera que se han ido sustituyendo. Los instrumentos que ahora tenemos en la nave central son instrumentos del siglo XIX, aunque en el caso del órgano de la epístola se trata de un instrumento de finales del XIX dentro de un mueble del siglo XVII. La ubicación de los órganos dentro de la catedral influye de manera notable en el desarrollo acústico. En las catedrales centroeuropeas, las grandes catedrales centroeuropeas, el órgano se ubica en una gran tribuna al fondo de la nave central, donde hay una posibilidad de espacio enorme, con lo cual se generan grandes órganos desarrollados normalmente en vertical, ¿no? Los distintos planos sonoros, el órgano es un instrumento de contrastes entre distintos timbres y distintos planos sonoros, y en las catedrales centroeuropeas se desarrollan habitualmente en sentido vertical. La ubicación de los órganos junto a la sillería coral en las catedrales españolas, por un lado limitan el espacio disponible, pero por otro lado aproximan el instrumento al escuchante, que en este caso son los canónigos del cabildo. Esto hace que el instrumento, por un lado, no tenga que ser muy sonoro, porque con una sonoridad más sutil hace su función, y por otro lado que el desarrollo acústico tenga más un desarrollo horizontal de planos sonoros que están orientados hacia la nave central o hacia la nave lateral, pero que luego se desarrollan por toda la acústica de la catedral. En función de su ubicación están organizados los distintos planos sonoros. Siempre uno de los teclados corresponde al órgano mayor, musicalmente es el órgano más presente, es el principal, y otro de los teclados suele llamarse eco, con lo cual sabemos cuál es el objetivo musical de ese segundo teclado. Cuando los escuchamos desde la sillería, el equilibrio es de esa manera: el órgano principal más presente, más cercano, más brillante normalmente, el órgano de ecos más lejano, más dulce también de timbres y un poco más apagado. Si lo escuchamos desde detrás del órgano, el equilibrio queda invertido, y la música está escrita para el equilibrio normal. Dentro de los órganos encontramos dos grandes familias de tubos. Por un lado, los labiales, que son como los que vemos verticales en la fachada del órgano, que son como flautas, donde el viento entra por el pie y al chocar contra el bisel superior se produce la ondulación, y en función de la longitud del resonador es la longitud de onda y por tanto la frecuencia. Y por otro lado están los registros, los tubos de lengüetería, donde el sonido se produce por la vibración, por el batir de una lengüeta sobre una canal metálica. Esa vibración
mediante el resonador se amplifica, como si fuera una bocina, y en este caso, sin embargo, la frecuencia viene definida por la longitud vibrante. No es únicamente los tubos que vemos en la fachada. Aquí vemos algunos cientos de tubos, pero cada uno de estos instrumentos tiene más de 2000 tubos, con lo cual la mayor parte de los tubos sonoros están en el interior. Hay tubos que miden más de 5 metros de longitud para las frecuencias más graves, sonidos muy profundos. Y luego hay tubos muy pequeños que miden unos pocos milímetros y que producen frecuencias muy agudas. Hay que pensar que el órgano es un instrumento cuyos sonidos abarcan la totalidad del espectro que el oído humano es capaz de percibir como música, desde los sonidos más graves a los sonidos más agudos. Los órganos tienen uno o varios teclados para tocar con las manos, pero también un teclado para tocar con los pies, que normalmente corresponde a los registros más graves, a los sonidos más fundamentales, ¿no? Y luego, además de los propios teclados, el organista dispone de tiradores con los cuales puede elegir distintos registros, distintos timbres y distintas sonoridades. Unos registros son más dulces, más suaves, otros registros son más fuertes y más brillantes. También hay tubos construidos de distintos materiales. Los que vemos más brillantes son tubos de metal construidos con una mezcla de plomo y estaño, pero también hay registros o tubos que están construidos con madera. Los tubos más grandes normalmente son tubos de madera. También hay distintas formas de tubos para potenciar unos u otros armónicos. Hay tubos abiertos y tubos tapados. Los tubos tapados, con la misma longitud, el tubo tapado da una frecuencia el doble de grave, la longitud de onda es el doble que en un tubo abierto, y por otro lado pierden la mitad de los armónicos los tubos tapados, entonces dan un sonido generalmente más dulce. La sonoridad de un tubo, la sonoridad de un órgano, está estrechamente vinculada con el espacio donde ha de cantar, y en función de las dimensiones de ese espacio, en función de las características sonoras, de la reverberación, de la absorción acústica, etc., tiene que tener unas características concretas cada órgano para conseguir una sonoridad específica. ¿Cómo se consigue? Por un lado, con las dimensiones de cada uno de los tubos, con las tallas, diámetros, parámetros constructivos, anchura de la boca, etc., infinidad de parámetros. La presión de viento es un aspecto muy importante también para conseguir una mayor sonoridad, por ejemplo, en espacios grandes, y multitud de características de pequeños detalles que consiguen no únicamente una mayor o menor presencia, sino determinados timbres, y lo que es muy importante también es la precisión en el ataque, en conseguir la sonoridad, la llegada al primer armónico fundamental, que es muy importante en cualquier instrumento, pero especialmente en el órgano. Existe una relación entre la longitud del resonador y la longitud de onda y por tanto la frecuencia. Esta relación cambia en el caso de los tubos tapados, donde la longitud de onda es el doble que la longitud del resonador, o en el caso de los tubos armónicos, la longitud de onda es la mitad que el resonador, porque el resonador tiene una pequeña perforación, aparte de otros tratamientos de la armonización, tiene una pequeña perforación que hace que el tubo cante en un armónico superior. Sí, podemos tener una imagen equivocada, porque uno se imagina que esta gran sonoridad únicamente se produce con una gran presión. No es el caso. Cuando nosotros soplamos muy fuerte una goma o un globo, podemos producir una presión de hasta 1000 milímetros de columna de agua. Sin embargo, estos instrumentos cantan con una presión
10 o 12 o 15 veces menor que la presión que podemos generar. Lo que sí que hay es un gran consumo de viento, un gran caudal de viento, pero la presión de estos órganos está en torno a los 80 milímetros de columna de agua. Los timbres de cada uno de los tubos se construyen en el momento de la armonización. Los tubos cuando se construyen, a diferencia de otros instrumentos, los tubos de un órgano no suenan cuando se construyen. Es el proceso de armonización el que permite el crear la sonoridad en función también de la acústica del recinto al que vayan destinados. El timbre contiene, por un lado, distintos armónicos. Para distintos registros se potencian más unos armónicos que otros. Las flautas, los registros de flautas, violones, etcétera, y sobre todo los tapados, los armónicos impares están prácticamente desaparecidos. En los registros de principales son mucho más brillantes en riqueza de armónicos, y especialmente las lengüetas tienen mucha más brillantez y mucha más potencia de armónicos. Uno de los aspectos que es muy importante es el ataque. El momento de estimular la sonoridad del tubo es el aspecto quizás más importante y más sensible en la armonización de un órgano. A diferencia de otros instrumentos, el órgano es un instrumento que permite sonidos continuos. Con el teclado, con las teclas pulsadas, el sonido sería infinito. Pero musicalmente eso no aporta mayor atractivo. Es el momento del ataque el que supone un estímulo para el oído que capta nuestra atención, y eso exige una enorme precisión en el ataque de cada uno de los tubos. Es como una técnica de canto al final la armonización de cada tubo. Hay un efecto físico que nos permite relacionar distintos sonidos de distintas frecuencias, ¿no? Hay unas relaciones que no son consonantes, que no son armónicas. La primera relación es la octava, de una nota de X frecuencias. Si multiplicamos por 2 las frecuencias, escuchamos muy fácilmente que eso son notas consonantes. De hecho, es la misma nota. Y luego hay otro intervalo que también nos permite escuchar un armónico consonante, que es la relación de quintas, que tiene una relación de longitud de 1, no de 1 a 2, que era el caso de la octava, sino de 1 a 3. A partir de esa relación, por ejemplo, desde el do nos daría el do de la octava superior o nos daría el sol, a partir de esa relación se puede ir afinando el resto de las notas. Desde el do hacemos el do superior y hacemos también, por afinación justa, la quinta, el sol. Desde el sol podemos hacer el re, desde el re el la, y así construir la serie de quintas, las 12 quintas, que nos permitirían afinar todas las notas de nuestra escala, de la escala de nuestra tradición, que no es la universal, sino que es la tradición occidental, ¿no? Pero se da la paradoja de que cuando hemos hecho el círculo de quintas no volvemos al punto de partida, sino que falta unas frecuencias que es lo que se llama la coma sintónica. La manera de repartir esa diferencia, ese error entre los distintos intervalos, nos permite hacer diferentes temperamentos, diferentes particiones de la octava. Si lo hacemos de manera regular entre los 12 intervalos, nos queda lo que hoy conocemos como el temperamento igual, que es el que podemos encontrar en un piano moderno. Pero pese a que este temperamento igual ya conocían desde el siglo XVI, no les interesó mucho porque musicalmente es más plano, todas las tonalidades suenan igual, y se buscaba potenciar determinadas consonancias para unas tonalidades y determinadas disonancias para otras tonalidades que permitieran crear contrastes incluso de emociones,
Escuchar un acorde en una tonalidad por su consonancia puede producir una sensación de calma, mientras que escuchar un acorde en otra tonalidad por su disonancia puede producir una sensación de más tensión. Esto es un recurso que durante todo el Renacimiento, el Barroco, se utilizaba. En el caso de los órganos de la catedral, los instrumentos del coro que son más tardíos, están ya construidos en el siglo XIX, se adaptan a las modas musicales de esa época y, por ejemplo, tienen un temperamento igual, similar al moderno que se utiliza hoy día en un piano, etc., que permite, por otro lado, modular de manera flexible entre todas las tonalidades. Mientras que, por ejemplo, en el órgano de la capilla de San Enrique existe un temperamento mesotónico, un temperamento que además está descrito en un tratado del siglo XVII, que potencia la consonancia de determinadas tonalidades, más bien de determinados modos, porque está más vinculado con los modos gregorianos que no con las tonalidades como lo entendemos hoy día, y determinados modos, determinados tonos están armonizados de manera más consonante, mientras que otros tienen más tensión generada por las disonancias de determinados intervalos. A diferencia de otros instrumentos, y estamos pensando, por ejemplo, en un violín Stradivarius, que su uso exige el frotar las cuerdas con el arco, y eso implica indudablemente un desgaste del arco y de las cuerdas. En el caso de los órganos, como el sonido se produce por el paso de un viento que además es inerte, que es un viento que no contiene, por ejemplo, la humedad del viento que un flautista introduce en su instrumento, sino que en el caso del órgano es un viento completamente inerte, el uso del órgano no provoca el deterioro del propio objeto sonoro del tubo, y eso ha permitido que se conserven, pese a un uso continuado, se conserven instrumentos con 100, 200, 300, incluso 400 años de antigüedad y que mantienen su uso y en cierta medida mantienen su sonoridad original. El uso del órgano continuado puede provocar la fatiga de determinados elementos mecánicos, incluso el desgaste de las propias teclas, pero en el material sonoro, en los tubos, en sí no produce un deterioro. Esto es un aspecto muy importante porque nos permite asegurar con gran certeza de que en cierta medida, si un instrumento no ha sido manipulado, conserva el sonido original del siglo XVII o del siglo XVIII. Es un documento interesantísimo. Y por otro lado, también me permite el avanzar que precisamente incorrectas intervenciones son los mayores enemigos que puede tener la conservación de un órgano. Por supuesto, puede haber el riesgo de un ataque de xilófagos o goteras, por ejemplo, que puedan provocar el deterioro del instrumento en sí. Pero si no hay goteras, si no hay xilófagos, realmente, o roedores, que también pueden ser una plaga, realmente a veces son las incorrectas intervenciones las que suponen mayor riesgo para la conservación del instrumento. No de tocar incorrectamente, eso puede tener otros derivados. Me refiero a incorrectas manipulaciones de afinación o de restauración no cuidadosa y no profesional. Bueno, en organería, como en todas las artes de la restauración, hay que hacer todo lo necesario, cuanto menos mejor. Ese es un principio básico, ¿no? El procurar que las intervenciones sean
muy estudiadas. Primero, documentarse muy bien en la técnica que el organero original utilizó, entenderla y a partir de ahí interpretar cuál era el objetivo inicial del organero y recuperar lo que se haya podido perder con el paso del tiempo de ese objetivo inicial. Por supuesto, todas las intervenciones que se hagan han de ser reversibles, plenamente identificables, son conceptos generales con otras artes de la restauración. En ocasión del 8º centenario de la catedral se ha hecho una intervención sobre los órganos del coro, que inicialmente ha servido para restaurar y poner en valor el aspecto estético exterior. Se ha realizado una limpieza y consolidación de los muebles, pero también ha permitido realizar una intervención en profundidad en los instrumentos musicales. El órgano del Evangelio había sido restaurado en los años 80, pero ahora se ha realizado una revisión de la limpieza general, apeo de toda la tubería y una revisión de la armonización. Y en el órgano de la epístola realmente se ha hecho una intervención más en profundidad que ha permitido eliminar algunos problemas que tenía, por ejemplo, por corrosión de conductos de plomo, ha permitido reorganizar y acceder a toda la tubería y revisar completamente la armonización, limpiar todo el polvo que tenía el órgano, y también ha permitido afinar en el mismo diapasón los dos instrumentos que antes estaban ligeramente diferenciados y no permitían el utilizarse de manera conjunta. Ahora sí que se pueden utilizar de manera conjunta. Sí, como decía, el órgano se empezó a desarrollar hace 23 siglos y ha estado en continuo desarrollo, creciendo con las catedrales que los acogían. A medida que se hacían grandes las catedrales, los templos, los órganos se hacían grandes, incorporando al instrumento también las nuevas modas musicales, el desarrollo artístico, por supuesto cambiando la estética adaptada a la estética barroca o renacentista de cada momento, pero también tecnológicamente ha ido incorporando todos los avances, y hoy día, en el siglo XXI, se están desarrollando instrumentos que son enormemente innovadores para salas de conciertos, esencialmente, que incorporan la más puntera tecnología informática, no tanto para la generación de los sonidos, sino para disponer de recursos que el organista puede utilizar para la nueva composición, para la improvisación. Es un instrumento puntero. Bueno, el futuro de los órganos está por escribir, lógicamente. Por un lado, creo que sí que tenemos el compromiso claro de la conservación de este legado patrimonial, de los instrumentos que han llegado hasta nuestros días, y todavía queda pendiente una recuperación del importante patrimonio que se conserva, no tanto en la catedral, sino en la diócesis, por ejemplo. En Burgos hay un centenar de instrumentos históricos y son muy pocos los que están restaurados. Ahí hay un camino por delante a realizar. Pero por otro lado también nuestra generación ha de incorporar nuevas obras de arte, nuevos órganos también, que sean reflejo de nuestro momento, y por eso la restauración y también la creación de nuevos órganos es un camino que se abre por delante. Lo cierto es que incluso en época de crisis los conciertos de órgano están teniendo enorme éxito. Cada vez, por un lado, se realizan más ciclos de órganos en las catedrales, en parroquias que disponen de instrumentos, o en auditorios, y que tienen enorme éxito de público. Además, es un instrumento que está recuperando de alguna manera esa importancia que ha tenido históricamente también como elemento de transmisión musical. Hay que pensar que, por ejemplo, en parroquias de pequeños pueblos apartados de la capital, podían tener un órgano que implicaba también la presencia de un profesional de la música. En su formación había desarrollado habilidades musicales y transmitía esa capacidad a incluso
pequeñas aldeas rurales donde disponían de órganos. Yo insisto que algunas veces que el órgano en ese sentido ha sido un instrumento muy democratizador de la música, ¿no? Porque la transmitía a sitios muy modestos.